Que Dios los bendiga, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos a su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor y amigo Felipe Nava con el pastor Efraín Valverde III. Les invito su atención a el pensamiento de esta mañana, la consideración bíblica de esta mañana intitulado Cristiano. ¿Qué tantos conoces del pueblo de la Biblia? Es una pregunta a todos los cristianos. ¿Qué tanto conoces del pueblo de la Biblia? Es una interrogación, una pregunta que debe de ser importante para cada uno de los cristianos, cada uno de los seguidores del Señor Jesucristo. Y si indagamos sin pensamientos prefijados, nos vamos a dar cuenta que qué tan importante es esta parte de nuestro cristianismo, el pueblo de la Biblia. Es de suma importancia saber quiénes son israelitas. Por cierto que hay un libro que el pastor Efraín Valverde Sr. escribió sobre este tema, quiénes son israelitas. Se lo recomiendo que lo consiga. Llame a la estación para que le digan cómo conseguirlo, para que se informe sobre este importante dato histórico y también bíblico, o más bien bíblico y también histórico. Así de que es de suma importancia saber quiénes son israelitas y qué conexión tenemos nosotros, los cristianos gentiles, con ellos. Muchos, por no saber o no tomar interés en informarse sobre esta importante realidad, han y están siendo arrastrados. Han sido y están siendo arrastrados por los fuertes vientos de antisemitismo que hoy soplan fuertemente, no nomás afuera, en el mundo secular, sino aún en las iglesias. El apóstol Pablo nos previene sobre los peligros de estos vientos cuando nos habla acerca del importantísimo propósito de estar bien informado y bien equipado para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Esto está en Efesios 4:14. Efesios 4:14. Uno de esos vientos de que nos habla el apóstol Pablo es la doctrina de teología que se le llama teología del reemplazo. La teología del reemplazo. ¿Qué quiere decir eso? Dice esta enseñanza falsa que bíblicamente el Israel literal ya no es el verdadero pueblo de Dios, porque ha sido reemplazado por la iglesia gentil. ¡Qué engaño tan descarado y descabellado es este! Caray, hombre. Óigame, wow. El que conoce algo más que lo superficial acerca de la Biblia, acerca de este tema, va a reaccionar de la misma forma. Va a mirar esto como algo descarado y descabellado, o sea, sin orden. Y por eso, una vez más, repetimos y lo seguiremos repitiendo, es importante interesarse en saber más de la relación que existe y que debe existir y que ha existido durante el tiempo de la iglesia entre los verdaderos cristianos y los judíos. Pero aún más desesperante es ver cuántos grupos religiosos se han tragado ese error y tristemente a raíz de ello sus doctrinas han sido deformadas porque les falta un pedazo muy importante a su identidad como cristianos gentiles. Los principios, por cierto, de esta doctrina falsa se remontan hasta el año 155 después de la muerte del Señor Jesús. Para poder establecer esta gente
del engaño y respaldarlo a este descabellado error, sus proponentes tuvieron que espiritualizar las promesas hechas al pueblo de Israel. Una de las expresiones que identifican los principios de esta infección de error que entró en la iglesia fueron las palabras dichas por Irenaus, que fue un obispo de Lugdunum en Gaul. Esto es historia, lo puede buscar y verificarlo. En ese entonces, él era obispo católico en ese tiempo de 155 después de la muerte del Señor Jesús. Y es considerado, por cierto, este personaje uno de los llamados padres, entre comillas, padres de la iglesia del tercer siglo. Las palabras de Irenaus fueron: aquellos que se enorgullecen de ser de la casa de Jacob y del pueblo de Israel han sido desheredados de la gracia de Dios. Creo que hay que repetir eso para que lo mastiquen en su mente y entiendan lo fuera de orden que está esto. Aquellos, dijo Irenaus, aquellos que se enorgullecen de ser de la casa de Jacob y del pueblo de Israel han sido desheredados de la gracia de Dios. Señor Jesucristo. En la historia se encuentran muchas expresiones similares a estas y otras más fuertes todavía, y las cuales causaron una división monumental entre la mayoría de los que las creyeron y la minoría que las rechazaron en aquellos principios de la iglesia. De hecho, esto es parte de la gran apostasía profetizada por el apóstol Pablo. El resultado de esa desconexión de Israel fue espiritualmente fatal, marcado con muchas doctrinas de error que entraron y tomaron posición en las mentes de muchos cristianos de ese entonces. Hoy en día hay muchos cristianos que aman a los judíos muertos, o sea, los que están en la Biblia, pero tienen problema o sienten lo opuesto para los que viven hoy, o los judíos que viven hoy, los actuales, con el Estado de Israel, con la gente que vive en la tierra de Israel, que ha regresado a Israel. La verdad es que estos mismos cristianos tendrían problemas también con el mismo Señor y sus apóstoles si vivieran en aquellos tiempos. También tendrían problemas con esa mentalidad con la que manejan y entienden o tratan de entender el importante papel y significado que tiene el pueblo de Israel mayormente en los últimos días. En toda la trayectoria desde que ha existido tiene importancia, pero mayormente en estos últimos días. Mucha gente está siendo movida, cristianos movidos de su convicción que tenían, porque su convicción no estaba profundizada, estaba por encima. Y tenemos que llevar nuestras convicciones mucho más adentro, hundirlas por medio de la palabra de Dios. Entonces esta gente tendría problemas porque el Señor y los apóstoles fueron judíos. Y si esta gente hubiera conocido, hubiera visto, hubiera observado con esa mentalidad con la que desprecian y rechazan al pueblo actual, hubieran hecho algo igual con los apóstoles y el mismo Señor. La convicción, que significa seguridad, certeza, certidumbre,
tiene que estar edificada y fundada en la verdad. Hay que amar al pueblo de la Biblia, no solo por emoción, sino por convicción. Así que la emoción que sintamos por algo debe de estar siempre basada en convicción, para que no se deshaga con los vientos de doctrinas de error. No debe estar fundada en una mera buena impresión del pueblo, no más porque algo superficial. Tenemos que hundir, tenemos que profundizar, tenemos que amarrar para que no quede nada desconectado en nuestra mente. Hay muchos que cambian su pensamiento sobre el pueblo judío solo por una mala experiencia que tuvieron con un patrón judío o con un judío de la vecindad. Eso es indicativo de un amor o convicción superficial que no depende de sentimientos y no de un entendimiento del verdadero significado y propósito de Dios para ellos. O sea que no depende de algo sólido la convicción esa o ese amor, sino que depende de un sentimiento superficial, quizás por beneficio. Muchas razones que pueden alguien establecer algo que cuando llegan los vientos, cuando llega la prueba, aquello se olvida, se desaparece, y de haber estado amando al pueblo de Israel en un tiempo se puede hasta convertir en enemigos del mismo que amaba en un tiempo, por no estar fundado, por no entender, por no indagar, por no preguntar. Así de que no es por los sentimientos, es por lo que está escrito. Otra cosa que hay que ver es que no querramos medirlos a los judíos con las reglas cristianas. Ellos no son cristianos, son judíos, guardadores de la ley de Moisés. Debemos tener presente incluso que el ser judío no es lo equivalente a ser un ángel o alguien perfecto que no tiene que todo lo hace a la perfección, que no hay ningún error. Eso también está equivocado y nos hace daño pensar de ellos de esa forma. El ser parte de ese pueblo tiene que ver con el llamado y la marca que Dios puso en ellos. El mismo Señor se los dijo desde el principio a ellos: porque tú eres pueblo santo al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los demás os ha querido el Señor, o os ha escogido porque vosotros erais los más. No por eso te ha querido o te ha escogido, dice la Escritura, al pueblo de Israel, sino porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos. No por eso, sino porque el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Señor con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Deuteronomio 7, 6 al 8. Léalo con más detenimiento para que se dé cuenta lo que dice el maestro acerca de su pueblo. ¿Por qué lo escogió? No por ciertas calificaciones, sino porque Él quiso. Punto. Y cuando alguien quiere dudar, cuestionar lo que Dios hace, no le recomiendo que lo haga porque se va a meter en problemas serios. Sino que acepte lo que Dios ya hizo y por qué lo hizo. No interrogue a Dios. ¿Por qué lo hiciste? ¿Que no sabes quiénes son? Eso le vuelvo a repetir. Tenga cuidado en no permitir que su mente confundida lo lleve a esa mentalidad. Aunque no lo diga verbalmente, pero si lo piensa. Es mejor aceptar lo que Dios ya ha hecho, lo que Dios ha establecido y ha declarado. Si nos esmeramos en indagar sobre lo que la Biblia nos instruye y lo hacemos con un limpio entendimiento,
no con intentos prefijados de conseguir el ser acreditados de cierto tema o temas. No, para probar a otros que sabemos algo. Cuando no lo hacemos con eso, entonces es cierto que la iluminación divina llegará a nosotros, porque Dios sí quiere que caminemos con seguridad. Él quiere que entendamos. Vivimos en tiempos muy peligrosos, y es de sabios el asegurarnos que vamos por el camino bueno, por el buen camino. Dice Jeremías 6:16 que debemos de preguntar, que nos debemos de parar en las sendas antiguas mirando, asegurándonos que lo que creemos es la verdad, para poder descansar en la confianza y seguridad de la verdad de Dios. Para no estar, el que está confundido sufre mucho por inestabilidad, porque no sabe para dónde va, no sabe la dirección, no sabe. Es una inquietud terrible cuando no hay seguridad en uno. Finalmente, pensemos en que no van a ser Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, Malaquías, Pedro, Juan, Jacobo, Pablo, ni ninguno de los demás que fueron columnas en la edificación de ese pueblo y de la iglesia, todos judíos, por cierto, pero no serán ninguno de ellos quienes estarán peleando la batalla finalmente del regreso del Mesías. Va a ser el Israel de hoy, como ahorita se está sucediendo. No son los profetas los que están peleando por el pueblo de Israel o por la tierra de Israel. No son los apóstoles los que están peleando. Es el pueblo natural de Israel el que está ahorita en guerra, en el combate físico. Así de que, una vez más, lo refiero porque todo eso que está sucediendo y las noticias que traen, que ya ni todas las noticias se pueden confiar, porque tienen inclinaciones, tienen opiniones, tienen formas de presentar las noticias en una forma que convenzan a la audiencia, o lo desubiquen o lo apunten hacia una mentalidad negativa para el pueblo de Israel. Por eso hemos dicho, y lo vuelvo a repetir, cuando estás escuchando noticias, asegúrate la fuente, de dónde viene, quién está diciendo lo que está diciendo. ¿Es confiable o está dudoso? ¿Tiene inclinaciones prefijadas? Si es eso, de seguro que se va a inclinar, y sus opiniones y su forma de presentarte las noticias van a estar inclinadas hacia alguna posición preferencial de partidos políticos, o aún religiones que enseñan en contra del pueblo de la Biblia. No vas a recibir algo limpio, algo puro de esas fuentes, sino que vas a recibir noticias ya ahora sí que lavadas, cambiadas, modificadas, y no vas a llegar a entender en realidad qué es lo que está sucediendo en la tierra de Israel en este tiempo. Así de que vuelvo a repetir lo que dije: cuando venga el Señor, o más bien, perdón, ahorita esta guerra que están peleando el pueblo de Israel físicamente, no está allí Pedro, Juan, Santiago, los apóstoles, los profetas, no están allí llevando a cabo esa batalla. No, son los judíos que viven en este tiempo, de esta generación. Así que son parte del pueblo, porque se está cumpliendo lo que fue dicho en Zacarías 14: yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. ¿Y con quién van a pelear? No están peleando contra el polvo, la tierra, la montaña, los árboles. No están peleando contra la gente. ¿Quién es esa gente? ¿Un reemplazo? ¿Alguien que no es Israel? Claro que es Israel. Claro que es el pueblo de la Biblia. Por supuesto que es. Si no,
esa misma porción bíblica estuviéramos ahora sí que engañados, si no fuera ese pueblo el que está ahí, si no fuera el mismo que está descrito en la palabra del Señor. Ojalá que se logre entender lo que estoy tratando de explicar. Así que no dejemos que nos confundan las ideas de los hombres. El Israel existente de hoy es el Israel de Dios, con todo y sus problemas. Así como nosotros, miembros en parte de la iglesia gentil, con todos nuestros problemas, somos parte de ese pueblo, quienes son el tronco y nosotros las ramas silvestres. Romanos 11, 17 y 24. Es importante, mi hermano, asegurarse y no confundirse con lo que se oye, con lo que se publica. Hay mucho odio ahorita, fuerte odio en contra del pueblo de la Biblia. Y están fuertes, como decía, esos vientos de doctrina errónea, falsa, que si tú y yo no estamos protegidos por la verdad de la palabra del Señor, donde nos habla de esas promesas para su pueblo Israel, entonces vamos a quedar también en confusión. Así de que no desprecies, no deseches lo que dice la palabra del Señor. Algunos se brincan aquí porque no les gusta esto, se van para otra porción. Yo no estoy de acuerdo con eso, voy a ir a leer mejor los salmos. Está bien los salmos, pero ¿quién escribió los salmos? Pues David. Ok, pero David no tengo que tratar con su problema que tuvo. Así de que te vas a convertir en alguien que escoge qué quiere y qué no quiere, al gusto propio personal, y eso no es recomendable en lo absoluto, porque Dios quiere que creamos lo que está escrito. La palabra del Señor nos indica y nos dice que debemos estar atentos, mi hermano, mi hermana, a la escritura, a lo que está escrito, atentos como una antorcha. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estar atentos? Porque es la palabra de Dios. Es la verdad de Dios. Mire, déjeme, leo esta porción bíblica que lo dice más claro que yo pudiera decirlo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Tenemos también la palabra profética, y se refiere a la palabra profética, es toda la Biblia, los 66 libros, mi hermano, mi hermana. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, o sea que no fueron ideas propias de los que las escribieron, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. Fíjese, ponga atención a estas palabras, porque necesitamos entender qué es lo que nos está diciendo el apóstol. Nos quedó todo esto, mi hermano, para que quedemos claros y no estemos leyendo la Biblia con tela de duda. ¿Será o no será? O a lo mejor, porque esa duda te va llevando, y si te quedas allí en ese valle de decisión, te va a arrastrar y te va a llevar a la incredulidad. Dice el verso 21, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Esto no nomás aplica a los apóstoles en el Nuevo Testamento, mi hermano, mi hermana. Esto aplica a la palabra de Dios que incluye la mayor parte de ella, que son los otros libros escritos por los profetas, por los que conocieron a Dios directamente. Dios trató con ellos: Abraham, Moisés, Isaac, Ezequiel, Jeremías, los profetas menores. Todos ellos eran del pueblo de Israel, del pueblo de la Biblia, mi hermano. Amós, Habacuc,
Miqueas, Ageo, Zacarías, Malaquías. Todos esos hombres eran del pueblo, fueron del pueblo de Dios, escogidos por Dios. ¿Para qué? Para que sus escritos nos guiaran a toda verdad y a toda justicia. Fíjese cómo las dos palabras, verdad y justicia. Hacer lo justo, lo recto, con esa verdad. El amar al pueblo de Israel no nos convierte en gente que odia a los enemigos de Israel. No debe. No debemos de odiar a los enemigos de Israel, pero sí defender la justicia del pueblo de la Biblia. Porque es la forma que está balanceado todo. El Señor es un Dios de balance. No te dice la verdad para que odies a los que no la entienden. No es para eso la verdad es para alumbrar el camino. Es para enseñarle a alguien, mira, aquí está lo correcto, mira, no te lo digo yo no soy mejor que tú, yo no te estoy diciendo que tú no sabes nada y yo sí, no, aquí está, vamos a verla tú y yo. Únete conmigo, abre tu Biblia, déjame, te explico lo que he entendido aquí en la palabra de Dios. Entonces la verdad es como una lámpara de mano que alumbra el camino. Y Dios es el que determina quién va a entender, a quién le va a abrir los ojos, a quién le va a dar entendimiento y a quién no. Quisiéramos que todos entendieran, pero la realidad es de que no todos van a entender. Dice, por cierto, el profeta Daniel, que no entenderán. Los que van a entender son los entendidos. Los entendidos. ¿Qué quiere decir entendidos? Quiere decir, entre todas las palabras tienen una variedad de significados, pero entre el significado que entendemos, que también tiene la palabra entendidos, no quiere decir que ya saben desde antes. Pues si supieran desde antes, entonces no había que explicarles nada. Pero ¿a qué se refiere el profeta o el que le dijo que no van a entender? ¿Quiénes no van a entender? Los que no quieren, los que se cierran, los impíos. Los impíos no van a entender, sino que se le dijo a Daniel que solamente los entendidos van a entender. Si tú quieres ser entendido, si yo quiero ser entendido, tenemos que pedirle al que lo entiende y lo sabe todo: Señor, ayúdame para entender. Abre mi entendimiento, yo quiero saber el asunto, el entendimiento de las cosas que tú dejaste para nuestro crecimiento. Entonces, ¿quiénes van a entender? Dice los entendidos. ¿Y quiénes son los entendidos? Los obedientes, los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la clave. Esa es la llave de David, la llave que abre la misericordia de Dios, la humillación. Cuando David se humilló después de su caída, se abrió la puerta de la misericordia. Si tú quieres entender, si yo quiero entender lo que esta palabra me dice acerca, en esta mañana estamos hablando acerca del pueblo de Israel. Quiero entender. Hay pedazos quizás que no logres entender. Pídele al Señor, mándame a alguien que me diga, que me explique esta parte, no la entiendo. Y te aseguro que el Señor se va a agradar de tu interés y va a enviar contestación a tus preguntas. Va a enviar su luz para que miremos, para que veas: pues esto no lo entendía, ahora sí ya miro todo el retrato entero, completo. Ya no hay confusión sobre esta parte de mí. Y es el que camina en el Señor, va a ir de aumento, en conocimiento, en entrega, en amor, porque lo que entendemos no es para llenarnos la cabeza de información, sino es para llenar nuestro corazón de pasión para Dios.
más que información, debe llegar a nuestro corazón aquella información para causar en nosotros una emoción que se torna en acciones. Nuestro anciano dijo en su canto muy conocido por donde quiera, dice: el agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. El verso 1 dice: al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, conmovido por la emoción de la alegría y el agradecimiento. Ese es el entendimiento sano que te lleva a amar a Dios más que nunca, por lo que entiendes, por lo que entendemos. Así es de que, mi hermano, espero que sea de ayuda este breve comentario para meditar en ello y interesarte en quién es el pueblo de la Biblia, qué representa, dónde empezó. La historia también te ayuda a entender por los diferentes ataques y situaciones por las que el pueblo de la Biblia ha cruzado y sigue viviendo. Cantamos uno de los cantos de Israel que dice que Israel vive hoy. El Señor, el Dios Todopoderoso, Israel vive, pero también Am Israel Hay. Israel vive y va a seguir viviendo hasta que regrese el Mesías, que entonces van a reconocer cuando su venda sea quitada por el mismo que se las puso. Ahí en el capítulo 12 de Zacarías lo declara. Así de que viene el Mesías a Israel. Y no nomás dice el canto, viene a Israel, porque ahí pondrá sus pies sobre el Monte de las Olivas. El Monte de las Olivas no está en México, no está en Chihuahua, no está en Michoacán, en otros estados, no. Está en Jerusalén. De allí donde ascendió, va a regresar a poner sus pies allí mismo. Y el capítulo 14 de Zacarías lo menciona claramente, en Israel. Ahí empezó todo y ahí va a terminar todo. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y gracias por su amable atención. Y seguimos creciendo, seguimos entendiendo con la ayuda del Señor para que se aclare más nuestra mente, nuestro entendimiento sobre estas importantísimas cosas que Dios quiere que entendamos. Dios sea con cada uno, es mi deseo, mi oración, y regresamos la semana entrante con otra reflexión, otro pensamiento, otro estudio sobre la palabra del Señor. Dios os bendiga, es mi deseo y mi oración, mi hermano y mi hermana.